¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Enviamos muchos saludos a todos ustedes, el público hispano de Latinoamérica, de España y también de la gente de habla hispana de Estados Unidos que se conectan con este canal profético y también a través de la escuela profética. El día de hoy, gracias al Señor, estamos conectados aquí para poder compartir con ustedes y continuar con el curso profético intermedio avanzado con la lección número 4 sobre sueños y visiones. Este es un tema que se ha estado retrasando un poco, pero gracias a Dios ya el Señor nos ha permitido poder organizar esta lección y vamos a ir viendo sobre la clasificación de los sueños, sobre la clasificación también de las visiones. Vamos a ver que los sueños y visiones son específicamente descripciones gráficas donde Dios nos habla a través de estas figuras que pueden ser también colores, números, pueden ser nombres, pueden ser personas, pero en sí todo lo que Dios refleja a través de los sueños, de las visiones que Él envía, contiene un mensaje que viene de Él. Pero también vamos a ver que esto no es solamente es algo que Dios le habla solamente a los cristianos, sino a toda la humanidad en común, porque Dios se encarga de comunicarse con las personas a través de los sueños y visiones. Y vamos a ver la base bíblica que está en Job 33 del 14 al 18, donde dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces aquí habla del sueño, ¿no? Por un sueño, y también en visión nocturna. Generalmente en el proceso, antes de que te vayas a dormir, cuando estás en ese entresueño, es donde se refleja la visión nocturna. Y luego dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se comunica con toda la humanidad. Dios siempre se comunica con toda la humanidad de una o dos maneras, y estos son sueños y visiones. Y por eso es que el mensaje para ellos a veces no es muy claro, porque muchas personas no saben cómo interpretar los sueños, no saben cómo interpretar las visiones. Y es por eso que vamos a ver en una próxima clase la base bíblica, cómo saber interpretar los sueños. Nosotros no vamos a profundizar mucho este tema, solamente vamos a ver las bases bíblicas, vamos a explicar las clasificaciones y todo lo principal que nosotros tenemos que saber sobre los sueños y las visiones. Porque ya el próximo año vamos a manejar la escuela también, como les digo, desarrollando seminarios virtuales, entrenamiento profético personalizado y toda la ayuda necesaria y herramientas que la gente necesita, pero como les decimos, eso ya va a tener un costo aparte. Lo que por gracia recibimos, sí lo damos por gracia aquí a través de la escuela profética, y eso ustedes los pueden seguir, bueno, siempre, cada vez que podamos compartir esto, cada semana. Entonces esto les va a ayudar a ustedes a tener una base bíblica, que es lo principal que toda persona necesita para entender cómo es que el Señor habla de estas cosas, el Espíritu Santo revela y el Señor se comunica, ¿no?, a través de los sueños y las visiones. Así que vamos a ver que específicamente el Señor lo que quiere revelar son cosas que Él necesita comunicarse en contacto con las personas, porque a veces hay personas, obviamente las que son cristianas, tienen comunión con Dios, entonces ellos reciben y muy seguido el Señor les habla, también como lo hemos visto en personajes de la Biblia. Pero hay gente que no ha sido cristiana y que no es cristiana, y también el Señor les envía sueños también a ellos para advertirles, como dice acá
les revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y es por eso que muchos gobernantes han tenido sueños de parte de Dios también. Recordemos, ¿no? El faraón, cómo Dios le advierte de la crisis económica que va a tener su país, y es por eso que pide la ayuda de un hombre de Dios para poder afrontar esa crisis, como fue José. Luego también hay personas aún idólatras que Dios le ha comunicado con ellos, como el caso de Labán, cuando Dios le advierte que obviamente no le haga daño a Jacob. Y luego también el faraón, cuando recuerden en la época de Abraham, toma como esposa a Sara, la quiere tomar como mujer, no como esposa. Quería que fuera, ¿no?, una de sus mujeres y quería hasta casarse con ella, pero Dios le dice, no la toques. Dice que se le aparece en sueños. Entonces, muchos líderes, dueños de empresas también han recibido sueños de parte de Dios, donde hasta Dios les ha revelado proyectos, donde Dios les ha dado estrategias también. Entonces, de estas maneras es que Dios revela, dice al oído de los hombres, sus consejos. Entonces, si el hombre es sensible a la voz de Dios, va a poder recibirlo, sea cristiano o no sea cristiano. O sea, va a tener sueños que realmente toquen su vida y ellos puedan seguir esos consejos. Pero también hay sueños de advertencia, donde el Señor les va a advertir que ellos están obrando mal. Acá dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Hay gente muy soberbia que ya Dios les envía sueños de advertencia, Mira, esto va a pasar, tienes que hacer esto, arrepiéntete de esto y de muchas cosas, ¿no? Y luego dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. ¿Qué quiere decir? Que también ya le va a advertir que viene ya un juicio para ellos, porque estás caminando muy mal. Y dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces, si Dios resiste a los soberbios y los desecha, les viene un juicio, definitivamente. Entonces, Dios lo que quiere es que llamarnos al arrepentimiento. Ahora también hay gente que ha recibido sueños donde Dios ya los está llamando. Hay gente escogida que Dios ya se les ha revelado en sueños, entonces los empieza a llamar también. Y también vamos a ver que los sueños tienen 3 clasificaciones por eso. Generalmente es una forma como Dios entrega un mensaje a la humanidad. Entonces, la primer tipo de sueño son los sueños de Dios. Esos son los sueños donde Dios nos envía esos mensajes, esas advertencias y nos revela qué cosas van a pasar, qué cosas pueden pasar. Y también el segundo tipo de sueño es los sueños del enemigo, porque el enemigo sabe que Dios revela a través de sueños estos mensajes, ¿no? Ya sea con personas, con cosas pictóricas, con lugares, con nombres. De alguna manera Dios va a tratar de comunicarse con nosotros. Pero también el enemigo va a mandar falsos sueños, o sea, con falsos mensajes para sacarnos del camino, para que no lleguemos a los pies de Cristo, para que nosotros nos desviemos simplemente de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, del plan de vida que tenemos. Y esos obviamente van a ser sueños que no nos van a traer paz, porque los sueños de Dios se caracterizan porque nos dan paz, porque nos edifican, porque nos consuelan, Dios nos aconseja, Dios nos enseña también a través de los sueños. Eso es lo que recibía David. David decía, tú me enseñas a través de los sueños, ¿no? Cuando yo estoy dormido en la noche en mi lecho, tú me enseñas, dice. Entonces, eso es lo que hace Dios en sueños. Son para cosas buenas, para darnos esperanza, para darnos vida, ¿no? Para llamarnos a la reflexión, para llamarnos al arrepentimiento. Pero en cambio, los sueños del enemigo son sueños que a través de los cuales Él nos quiere apartar del camino de Dios, llamarnos a las cosas impuras, no nos da paz, nos trae mucho tormento. Es más, en sueños hasta nos atormenta. Somos atormentados por demonios, solo nos revela destrucción, muerte,
cosas totalmente negativas. Entonces, esos son los sueños del enemigo. Pero también, por ejemplo, si Dios ya te va a revelar, por ejemplo, un lugar donde vas a mudarte, donde vas a vivir, o de repente hay una persona que ya vas a conocer para ser tu esposo o tu esposa, el enemigo va a tratar de enviar lo falso, siempre. Paralelamente que Dios está queriendo comunicarse contigo y te está enviando sueños, Él también quiere intentar ahí distorsionar, ¿no? Distorsionar lo que Dios te está tratando de decir. Entonces hay que saber diferenciar cuáles son los sueños de Dios y cuáles no son los sueños de Dios. Y como decimos, lo de la interpretación lo vamos a ver en otra lección, de que hay mucha mala interpretación sobre los sueños. Entonces la gente lo interpreta a la manera del mundo, no lo interpreta a la manera de Dios. Entonces por eso es que se distorsionan los mensajes. Y no se sabe realmente qué es de Dios y qué no es de Dios, porque cuando tú no conoces a Dios, tú no sabes de qué fuente te está viniendo ese sueño que tú estás teniendo, ¿no? Y bueno, la tercera clasificación es los sueños de la carne. Los sueños de la carne están envueltos con nuestras emociones, con nuestros traumas, con nuestro pasado, con problemas que tengamos definitivamente emocionales, de nuestros propios deseos. Es por eso que hay gente que sueña de repente teniendo una casa, pero es porque tú sueñas con tener una casa, sueñas con tener un trabajo, un negocio. Bueno, obviamente que el plan de Dios es prosperarte en todo, pero hay gente que, por ejemplo, ha tenido una ruptura sentimental o de repente ha tenido problemas con alguna persona o simplemente tiene un deseo impuro. Hay personas que pueden soñar hasta teniendo relaciones sexuales. Entonces, esos sueños no solo son de enemigos, sino que son sueños de la carne. Son sueños carnales que reflejan la carne. O sea, todas las pasiones carnales y deseos carnales, eso se refleja. Problemas con tus emociones, eso lo vas a reflejar. De repente hay sueños donde tú te sientes rechazado, donde sientes que la gente no te ama, que te gritan o de repente estás con temores. Entonces esos temores se van a reflejar en tus sueños. Cada temor que tú tengas se va a reflejar en un sueño. De tus traumas del pasado vas a tener sueños del pasado que son repetitivos y ahí están y no sales de eso. Es como un círculo vicioso. Y bueno, todos estos tipos de sueños son así. Esos sueños que te ligan a tus emociones, que están conectados con las cosas que tienes en tu mente, recuerdos del pasado, problemas sentimentales, problemas del corazón, que ya sean problemas internos tuyos, de tu autoestima, de cómo cómo tú te ves a ti mismo. Entonces, todo eso se puede reflejar en los sueños. Así que todo eso es parte de esos sueños carnales. Entonces, tenemos la clasificación de los sueños en tres partes: los sueños de Dios, los sueños del enemigo y los sueños de la carne. Entonces, lo que tenemos que hacer ya los que estamos en Cristo Jesús es aprender a discernir, a recibir la interpretación correcta de qué tipo de sueños son, ¿no? Si son sueños del enemigo y sueños de la carne, simplemente los tenemos que rechazar, simplemente los tenemos que cancelar. Pero si son sueños de Dios, tenemos que aprender a discernir y a interpretar los sueños de Dios, según la palabra de Dios y según la revelación del Espíritu Santo. Y obviamente ya vamos a ver, como decimos, de qué manera es que se interpretan los sueños. Pero ahora lo que vamos a ver a través de estos 2 o 3 capítulos, vamos a ver de qué forma es que se manifiestan también los sueños de Dios. ¿Cómo son los sueños proféticos de Dios? ¿Cómo son los sueños de futuro? ¿Cómo son los sueños estratégicos? ¿Cómo son los sueños de consejos? ¿Cómo son los sueños de advertencia? Y los vamos a ver a través de los versículos bíblicos ya en una próxima clase.
Y bueno, los sueños también que traen los sueños de Dios, los hemos visto también a través de la Biblia en cuanto a la forma en que Dios se comunica con nosotros. Porque como les digo, si bien es cierto, hay gente que es escogida y que aún desde antes de Cristo ha estado recibiendo sueños y visiones. Y de eso yo les puedo dar testimonio porque desde que yo era pequeña, yo recuerdo que siempre Dios me hablaba en sueños y hasta me daba revelaciones de cosas que yo tenía que apartarme, ¿no? Y aún de ver el mundo espiritual. He visto mundo espiritual en sueños. Eso para mí ha sido algo muy real. Y recuerdo que también de pequeña yo tenía como el mundo espiritual más abierto, pero ¿qué pasa cuando un niño no lo dirigen en los caminos de Dios y en educarlo espiritualmente, de que reciba el Espíritu Santo? Entonces el enemigo es el que te trata de enviar esos otros sueños, que no son obviamente los sueños de Dios. Y también otras visiones. Y luego ya cuando yo llego a los pies de Cristo, los sueños se me intensificaron mucho más. Los sueños fueron totalmente proféticos y también obviamente el enemigo trataba de enviarme sueños y también tenía también sueños de la carne en el principio cuando todavía no era una persona tan madura espiritualmente y tenía cosas que no habían sanado dentro de mí. Y luego también se me abrió definitivamente el mundo espiritual. Yo empecé a ver visiones de todo, del cielo, del infierno, de ángeles, de demonios. Empecé a ver cautividades, empecé a ver sueños del futuro, empecé a tener muchas visiones también sobre el futuro. Es más, mi primera visión que yo recibo en el bautismo del Espíritu Santo fue la visión de mi destino profético. Yo pude ver mi visión familiar del esposo, del lugar donde yo iba a vivir, muchas cosas. Yo lo vi desde el primer día, sí, la parte de mi destino profético. Y hasta la cantidad ¿no? de cómo era el total de mi familia, cuántos íbamos a ser, cuántos hijos iba a tener, todo lo empecé a ver así, desde ese sueño que tuve eh, desde la primera vez de la primera visión que yo recibo, la primera visión profética. Claro que había sido un sueño mío de tener una familia cristiana, de casarme, tener una familia cristiana, pero en la visión que yo recibo de la visión del futuro, una visión profética, fue la visión de mi destino profético. Así lo vi claramente. Y hasta vi el país, pero no sabía exactamente el nombre, obviamente. El país donde yo iba a vivir, ¿no? Pero bueno, así es como se intensifica. Y como podemos ver también, vamos a ver cuando veamos los tipos de sueños proféticos, vamos a ver que los profetas tienen los sueños y las visiones diferentes que la gente profética y que la gente que tiene el don de ver, ¿no? El don por el cual puede ver el mundo espiritual. Y eso es por eso es que el enemigo ha tomado ventaja, sobre todo de mucha gente que está llamada a ser profeta o a ser gente profética. ¿Por qué? Porque el enemigo le interesa tener a esta gente de su lado. Es por eso que hay muchos brujos y hay muchas personas que están dentro de este ocultismo, este misticismo, ¿no? Se han ido por ese lado porque son muy sensibles al mundo espiritual. Yo conozco muchas personas que se han metido en la nueva era casualmente porque han sido muy sensibles a recibir sueños, a recibir visiones. Hay personas que por eso han buscado abrir el tercer ojo para lo que es caso de visiones, para ver, ¿no? Para ver más profundo el mundo espiritual. Hay personas que se drogan para ver alucinaciones, por eso se llaman alucinaciones, ciertos tipos de visiones del mundo espiritual. Entonces todo eso es del enemigo, eso es lo del enemigo. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante en visiones. Y en sueños, sí, Dios se ha comunicado de alguna manera con ellos, pero como ellos no han entendido su llamado, no han recibido, ¿cómo se dice?
la instrucción correcta para responder al llamado de Dios y no han aceptado, son muy soberbios para aceptar de que necesitan de Dios, se han metido en religiones hindúes, en religiones de la nueva era y han desarrollado todos estos, los sueños y visiones ya de otra manera, de una perspectiva incorrecta, una perspectiva errónea. Ellos pueden sentir, ellos manifiestan hasta dones y manifiestan hasta unción, pero no es de Dios definitivamente. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas porque si nos metemos a ciertas prácticas ocultistas nos vamos a perder definitivamente, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios de que nunca me involucré en llegar a ser, practicar, ¿no?, la brujería, pero obviamente sí llegué a visitar ciertos lugares donde había brujos, donde se hacían estas cosas y pude aprender ciertas cosas, pero no me metí más allá, más abajo, profundamente, no. Le doy gracias a Dios que Dios no permitió que yo llegara más allá, pero sí llegué a ver cosas que ellos hacían, los rituales que ellos hacían, la forma que ellos se conectan con el mundo, dicen extrasensorial, pero en verdad sabemos que es el mundo de los demonios, son el reino de las tinieblas. Y por eso es porque sabemos que el plan de Dios es que todos lleguemos a tener estos dones proféticos, ¿no? Que desarrollemos estas habilidades proféticas ya a través de los sueños y visiones, pero de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a ver durante estas lecciones. Vamos a ver cómo Dios ha desarrollado ya en los sueños de Dios, cómo son los sueños proféticos de Dios, cómo son las visiones proféticas, porque sabemos que en el final de los tiempos, tal como lo dice el libro de Joel, la profecía de Joel 2:28, y en Hechos 2:17 vamos a ver lo que dice que y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Y vuestros jóvenes verán visiones, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces es el plan de Dios de que nosotros en el final de los tiempos todos tengamos sueños y visiones y que profeticemos sobre todo. Esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre toda carne. Entonces esto es lo que tenemos que apuntar, de que se cumpla, de que los jóvenes obviamente van a tener visiones, de que todos vamos a profetizar, hijos y hijas, y estos son los hijos y hijas, obviamente los hijos y hijas de Dios, y ellos van a recibir el bautizo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar el don de profetizar. Van a empezar a profetizar todos, porque por eso les digo, todos debemos profetizar. Eso es el llamado de todos. Pero no significa obviamente que si profetizas eres un profeta. Ya vimos en las lecciones anteriores cómo es las características de un verdadero profeta. Un profeta está equipado de una manera diferente a alguien que solamente tiene el don de la profecía. Es diferente. Y dice que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, en una persona anciana, ¿qué quiere decir? Que es una persona líder. Los ancianos son los líderes, los que gobiernan la iglesia. Dios les habla más en sueños. En cambio, los jóvenes tienen más visiones del mundo espiritual, pero no quiere decir que una persona anciana tampoco no la pueda tener, sino que es el plan de Dios de que los jóvenes vean visiones y que los ancianos, dice, soñarán sueños. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí podemos ver lo principal que Dios nos enseña en su palabra sobre lo que es sueños y visiones. Entonces hemos visto el día de hoy la base bíblica de que estas son formas y maneras en las que Dios le habla al hombre, en las que Dios lo aconseja, Dios le enseña, lo instruye, y también sueños en las que Él les advierte del peligro que hay en su vida, de que están actuando mal, que se arrepientan, porque si no viene un juicio de parte de Dios para nosotros, si desobedecemos al Señor. Y bueno,
Hasta aquí llegamos con esta lección que vamos a seguir desarrollando. Este es el primer tema y vamos a venir ya en la próxima clase con el tema número 2 para ver cuál es, en primer lugar, la base bíblica para interpretar los sueños y las visiones. Muy bien, queridos hermanos, estamos en conexión muy pronto para continuar con estas clases. Esto ha sido más que nada un tema de introducción para ver la clasificación de los sueños, de qué origen proceden, pero nosotros obviamente nos vamos a enfatizar mucho más en ver los sueños de Dios, que es lo que más nos interesa, los sueños proféticos y de qué manera se clasifican esto y cómo se manifiestan en los profetas y en la gente profética. Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes lecciones. Muy bien, amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y ya nos estamos conectando la próxima semana en otra lección. Muchas bendiciones. Besitos, bye bye.